Prueba a cambiar la perspectiva desde donde ves la vida. Prueba a mirarla desde 1 metro de altura. Prueba a mirarla rodando. Desde mi silla, porque rodando también se vive. En Violeta Radio 106.1 FM, porque rodando también se vive. ¿Qué onda, fanaticada? Muy buenas noches, ¿cómo están? Y bienvenidos, ya empezamos esto, así que ya saben, súbanle todo el volumen porque ya saben que yo lo que edito. Y pues estamos transmitiendo este miércoles 9 de abril de 2025 por el Facebook de Violeta Radio. Recuerden que también pueden escucharnos a través de www.violetaradio.org y también pueden descargar la app de Radios México y pues ahí ya saben, buscan los audífonos Violeta y le pican ahí. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y creo que poco tocado, y el tema es duelo infantil. Y bueno, para hablarnos de este tema tenemos a nuestra invitada. Ella es Vanessa Alejandra Valdés Hernández, licenciada en Psicología por la UNAM y maestra en Educación Especial, especialidad en trastorno del espectro autista, 8 años de experiencia trabajando como psicóloga infantil, realizando evaluaciones psicopedagógicas, terapia emocional y de conducta infantil. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches, mucho gusto de volverte a ver. Hace mucho que no te veía. Sí, ya tenía ratote que no nos veíamos. Qué padre que aceptaste la invitación y pues que nos vas a hablar de ese tema tan importante, tan enriquecedor y que muchas veces lo hablamos, pero como que más hacia los adultos que para los niños, porque pensamos que a lo mejor no, como que no se dan cuenta o así como que te los puedes medio terapear. Así que Sí, vamos a empezar con esto. Cuéntanos un poquito, ¿cómo defines el duelo infantil y, y cómo se diferencia del duelo de los adultos? bueno, mira, aquí lo importante como que es identificar un poquito que el duelo es como las representaciones mentales y las conductas vinculadas a una pérdida afectiva. Y se refiere pérdida afectiva porque no necesariamente es que alguien fallezca, sino cualquier pérdida que tenemos en general. Nosotros tenemos pérdidas cuando nos cambiamos de casa, cuando nos cambiamos de trabajo, cuando dejamos de frecuentar a alguna amiga, entonces es algo que nos duele. Y en los niños, pues es algo muy similar, es cualquier pérdida, no nada más el fallecimiento de una persona, sino cualquier pérdida que pueda cambiar mi entorno, por así decirlo. Entonces, el objetivo principal de llevar un duelo en terapia es aceptar esa pérdida y también adaptarse al nuevo entorno. ¿Cuáles son las etapas o las fases? Ok, pues aquí son 5 diferentes. También se viven igual en niños y en adultos. Son 5 diferentes donde vamos a tener negación, es decir, no es que eso no está pasando, no puede ser posible que haya fallecido esa persona o no nos vamos a cambiar de casa. Después entra el enojo o la ira, donde me enojo demasiado porque a lo mejor, imagínate que mi familiar falleció en el hospital y entonces digo, es que los doctores tienen la culpa y me voy contra los doctores y me enojo demasiado. A lo mejor no estoy 100% segura de que fue una negligencia, pero mi enojo habla por mí. Entonces, es algo normal que pase durante esta etapa de duelo, el enojo. Después tenemos la tercera, es la negociación. En esta negociación estoy como tratando de adaptarme a, bueno, antes pasaba esto, antes estaba presente la persona, pero ahora que ya no está, ahora qué es lo que vamos a empezar a hacer, o sea, cómo va cambiando mi entorno, como tratando de adaptarme. Después empieza la parte de la depresión, o sea, la tristeza muy, muy fuerte. Normalmente cuando nosotros
perdemos a alguien durante un año, es normal que sintamos esa tristeza. Pero ya después de ese año en el que falleció la persona, ya empezamos a sentir una depresión. Entonces, por eso durante ese año es importante que vengan a terapia y se haga un proceso terapéutico adecuado para no caer en ese extremo de depresión o algún otro trastorno. Y por último, la parte de la aceptación. En la aceptación es, bueno, ya sé que la persona ya no va a estar presente, pero puedo continuar con mi vida, como adaptándome a la nueva forma de vida que tengo ahorita. Entonces, eso sería. Ok. ¿Cómo afecta a los niños en diferentes edades y etapas de desarrollo? Uy, eso sí está bien difícil. Sobre todo porque dependiendo de la edad, les afecta de manera diferente. Entonces, Ujú. las principales consecuencias que tiene una pérdida, un duelo, sería que a lo mejor empiezan con terrores nocturnos, empiezan a tener sueños, se despiertan en la noche, no duermen adecuadamente por lo mismo, ¿no? Hay una alteración en el sueño. Empiezan con dolores, a lo mejor taquicardias, como la parte física es la que explota también en ese aspecto. La siguiente sería que en la escuela empiezan a bajar de rendimiento escolar. Ujú. Y la otra podría ser que tienen conductas un poco agresivas o como reticentes, les dices algo y no quieren aceptar las instrucciones. Muchos niños también lo que pasa es que, sobre todo en más pequeñitos, que cuando fallece alguien tienen regresión en su conducta. Por ejemplo, si ya sabía leer, escribir, de repente ya deja de hacerlo. Uh-huh. O los niños que ya hablaban, ya empezaban a caminar y toda la cosa, de repente fallece la abuelita y ya dejan de hacerlo. Eso es más que nada como la parte emocional de, pues cuando yo aprendí a hacer estas cosas, estaba mi abuelita. Entonces ahorita que ya no está, ya no me nace hacerlo, ya no estoy motivado para hacerlo. Entonces también en esa parte de la conducta les puede modificar un poquito. Y más que nada, de 0 a 2 años, lo que pasa es que todavía no comprenden bien la parte de que alguien fallece. Uh-huh. Estás leyendo mi mente. Justo eso me ibas a preguntar. Sí. Sí, justo eso te iba a preguntar. ¿Cómo en qué edad como que se dan cuenta de lo que está pasando? Ok, mira, de 0 a 2 años realmente no se dan cuenta y por eso yo siempre estoy como en contra de que a esa edad les digan, ¿sabes que ya falleció tu abuelita? Y que los lleven al velorio y que lo vean ahí pues, en el velorio, tal cual, porque es un shock muy fuerte para un niño de esa edad. Uh-huh. Dependiendo de la edad, voy a decidir si puedo llevar a mi hijo a un velorio o no. De 3 a 5 años sí entienden un poquito la parte de la muerte, pero no al 100%. Los niños en esa edad piensan que, o sea, sí se murió, pero a lo mejor al rato regresa, como que si fuera algo reversible. Uh-huh. Y también piensan que es como temporal, como que en algún momento voy a volver a ver a esa persona. Va a regresar, como si se hubiera ido a la tienda y al rato regresa, así. Sí. Ese tipo de pensamiento tienen porque todavía no comprenden muy bien al 100%. Ya lo que es de 6 a 11 años, pues ya comprenden un poquito más la muerte, pero tienen como, podría decirse como la preocupación de, bueno, entonces lo mismo me va a pasar a mí. Yo también me voy a morir. ¿Quién me va a cuidar? Incluso algunos niños tienen el pensamiento de yo soy la persona culpable de que mi abuelita haya fallecido. Yo hice algo para que ella muriera. Entonces, por eso sí es importante que desde esas edades, si sucede algo así en esas edades, empiecen con un proceso terapéutico. Porque lo difícil aquí es que por lo menos el 40% de los niños que tienen una pérdida así de fuerte, si no lo tratan, sí se puede convertir en un trastorno, ansiedad, depresión, bueno,
cualquier otra complicación de salud mental. Sí, aparte se pueden volver como muy agresivos también, ¿no? Irse al otro extremo. Claro, también. Ujú, porque es como un cambio completamente en su entorno, como te decía, y entonces como que pueden ser muy, mm, como que estar muy irritados. Y entonces cualquier cosa que les digas están enojados y con con ese mismo enojo responden con agresividad, incluso pueden tener problemas en la escuela también por eso, porque ya está golpeando, ya está haciendo cosas que a lo mejor antes no hacía, pero que por su enojo así se refleja. ¿En qué forma puede afectar la salud mental y emocional del niño a corto y largo plazo? Es más o menos un poquito lo que nos platicabas, pero pues sí. Como Sí, pero enfocarnos mira, más a fíjate fondo. que ujú, qué bueno que me preguntas eso, porque a corto plazo, bueno, también a largo plazo, ¿verdad? Pero hay unos niños que al no llevar como tal un proceso de duelo, creen que esa persona murió porque los quería abandonar. Entonces, no me quería y por eso se murió. Ujú. Pero no entienden esa parte, a lo mejor estaba enfermo, a lo mejor estaba viejito, a lo mejor, no sé, fue un accidente y por eso pasó lo que pasó, sino para ellos es que como no me quería, por eso falleció, ¿no? Me abandonó. Entonces crecen con esa idea. Entonces cuando ya son adultos, siempre tienen como ese resentimiento hacia esa persona. Ujú. Mm, Entonces por eso también es muy importante como la parte de ¿cómo le voy a avisar? Yo como adulto, ¿cómo le voy a avisar al niño que ya falleció esa persona? Ujú. Y eso también como que también me gustaría hacer mucha Sí, hincapié, es lo porque que te iba a decir. O sea, haciendo una pausa en eso, ¿cómo le dices? sí, sí, Ya sí, sí, ya que lo estás tocando, no hay que soltarlo. Dime, ¿cómo le dices en qué etapa de edades diferentes? Porque pues no va a ser siempre la misma. claro. Para los niños más chiquitos no es tan complicado, o sea, tú lo tienes que hacer claro y muy sencillo. Ujú. Hay personas que creen en Dios, que tienen esa creencia y entonces le pueden decir, ¿sabes qué? Tu abuelito se fue al cielo. Ujú. Y ya con eso Ujú, es más que suficiente. Poco a poco van a ir trabajando esa parte de, bueno, ¿cómo te despedirías de él? Hazle una cartita, haz esto, haz aquello, para que también como que trabaje esta parte de soltar, de despedirse. Ujú. ujú. Y en edades un poquito más grandecitas, pues sí, lo que yo recomiendo es que para empezar sea alguien que sea cercano al niño. Ujú. Hay muchos, bueno, sí me ha pasado, que las señoras me dicen, ¿sabes qué? Te traigo a mi hijo porque falleció la abuelita, entonces quiero que tú como psicóloga le avises que falleció. Y entonces, ¿cómo? Bueno, que pudo haber sido peor. Creo Pues sí, que, pero creo que es mejor idea haber hecho eso. bueno, sí, eso sí. Pero fíjate, o sea, a mí me ven una vez a la semana, no es la misma relación que tengo a ellos que viven con el niño, lo conocen mejor, lo pueden apapachar más. O sea, una noticia así se tiene que dar con empatía, con amor, con cariño. Y si el niño quiere abrazar, pues te abrazo, ¿no? Ujú, Y tiene que ser una persona que realmente tenga como ese vínculo con el niño, no cualquier persona. Yo sí lo podría hacer como psicóloga, ¿no? Pero no va a sentir lo mismo el niño que se lo diga yo. O incluso hasta a lo mejor ujú, va a pensar, se murió ahorita que estamos en el consultorio, pero llegando a mi casa, ahí va a estar, ¿no? Y entonces como ujú. que es diferente la situación que yo se los diga como psicóloga a que se lo diga una persona de confianza, a la que quiere, una persona que a lo mejor también tenía el mismo cariño por esa persona. Y Mm, entre los dos, el niño y el adulto, pueden como compartir cosas en común que vivieron con esa persona. ¿Sí me explico? Pero así Y como también tal, es importante. si tú fueras el adulto en esa etapa de que ya entienden, a ver, ¿cómo se lo dices? Bueno, mira, Porque yo cuesta un chorro, o utilizo, sea, de haciendo de adulto a sí, adulto, cuesta un montón. ¿Cómo se lo sí, dices sí, así?
Ese de tu Ujú. abuelita o Es tu papá o dependiendo tu de mamá ya no va a su, volver. es dependiendo de su entendimiento. Ajá. El niño, te digo, como a los 5 años, piensan que es algo temporal. Entonces sí es importante decirles que esa persona ya no está, que ya no va a regresar, pero a lo mejor si nosotros lo seguimos recordando, va a seguir siendo importante para nosotros. Y entonces mientras tú pienses en esa persona, a lo mejor platicas con ella, ya no la vas a ver físicamente, pero va a estar contigo y en tu corazón siempre va a estar. Ujú. Siempre va a Ujú. vivir aquí. Claro. Ujú. Otra cosa importante de no decirles no llores, Oh. porque sobre todo los mexicanos tenemos esa creencia de si lloras, no lo dejas descansar. Ujú. ¿A poco no? Y crecemos traumados todavía como adultos, siendo adultos. Le dices a otro adulto, no llores, aguántate. No lo dejas Claro, descansar o así como que aguántate. Entonces, ¿por qué? O sea, me quieres traumar de por vida. claro, exactamente. Pero en realidad es algo que tiene que salir. O sea, la tristeza, el enojo, todo eso tiene que salir. Le estás diciendo al niño, reprímelo, reprímelo, porque no lo vas a dejar descansar. Ujú. Y entonces el niño va a crecer con esa creencia de, es que como lloré, no puede descansar en paz. Ujú. Y ahora ya es mi culpa. ¿Me explico? Entonces, por eso sí es importante no mencionarles que no pueden llorar. Al contrario, darles su espacio. Si tú quieres llorar, si quieres escribir una carta, si quieres gritar, si quieres hacer lo que tú quieras, puedes hacerlo y darles ese espacio para que lo haga. Ujú. Obviamente puede ser en terapia, pero también puede ser en la casa. No hay ningún Sí. problema. Pero darles como esa opción de puedes hacerlo, no pasa nada. ¿Sale? ¿Vale? Y ya cuando son como más grandecitos que ya entienden, no sé, en la adolescencia, digamos. Ok, en la adolescencia ya es un poquito más sencillo porque es más que nada como mencionarles, bueno, ya falleció, tú sabes que ya no va a estar aquí. Podemos recordarlo, podemos hacer ciertas cosas, incluso, no sé, si tienen la costumbre de llevar flores al cementerio y ese tipo de cosas, pues ya es como un poquito más, lo entiende mejor. Ujú. Pero sí también es importante que, bueno, sobre todo en los adolescentes, sí he visto que lo que pasa es que como que cada quien vive su duelo a su modo y entonces no se habla de la persona que falleció. Mm. Entonces traen al niño para que vea su duelo, pero yo le pregunto, bueno, ¿y platican de tu abuelito, platican de fulanito que falleció, incluso platican de tu mascota que acaba de fallecer? No, no platicamos de eso, porque mi mamá siempre llora cuando hablo de eso, entonces mejor prefiero no tocar el tema, Ujú. ¿no? No le quiero hacer llorar. Exactamente. O incluso lo que también pasa, sobre todo con mascotas, que le reemplazan la mascota para que no se dé cuenta que falleció. Ah, sí. Y entonces, Eso pues es el niño bien dice, común. pero mi perrito tenía una manchita aquí y ya no la tiene, ¿por qué será? Es que lo bañó y se borró. Sí, exactamente. Y entonces, pues obviamente yo tengo que, pues hablar con la mamá y decirle, ¿sabes qué? Pues tienes que hablar con él de realmente lo que pasó. Y sí está bien que después tenga otra mascota y todo, pero no quererlo reemplazar como, pues prácticamente le está diciendo, pues tú no sabes, no te vas a dar cuenta y reemplazo la mascota, ¿no? Oye, ¿y Eso si ya lo también. reemplazó? Y si ya lo reemplazó y luego le dices a la mamá, no, pues deberías de decirle. Y luego, ¿cómo le dices? ¿Qué crees? Pues que no es que es una fotocopia. ¿O qué procedería en ese caso? Así como que pues sí, ya la regó la mamá y ya se va a animar a decirle al niño. Pues, ¿cómo Pero le sí es dices? Y como importante que te decirle. traje un reemplazo. Sí, sí es importante decirle porque si no tienen como esa idea de, justo como te decía, ¿no? Si lo pude reemplazar, si pueden reemplazar a este perrito, a este gatito, pues entonces también van a poder reemplazar a la tía que falleció, Ujú. ¿no? O sea, entonces es más que nada como crecen con esa idea y por eso está mal que se haga de esa manera. O sea, sí es importante decirle, ¿sabes qué? Incluso ya cuando está el nuevo perrito, decirle, ¿sabes qué? Pues lo que pasó fue que falleció, pasó esto, esto y esto y esto.
Ahorita tenemos esta otra mascota que se llama fulanita, que también la vas a querer mucho, también la vas a cuidar y todo, pero tu perrito pues ya no está con nosotros. ¿Sí me O explico? sea, va a ser Pequitas 2. Ya no va a ser Pequitas, es Exactamente. Pequitas 2. Tenías que Sí. saber la verdad de la vida, hijo. Ujú. Sí, sí, sí. Justo para que vea que no es tan fácil reemplazar o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, incluso esta parte de quererle esconder que falleció el perrito y quererlo sustituir con otro perrito para que no se dé cuenta, también de alguna o de otra manera le manda el mensaje como de es que tú no vas a poder con este dolor porque es insoportable, entonces tú, pobrecito, tú no sabes y como de alguna manera decirles es que tú no puedes con esto. Mejor yo me hice cargo y te reemplacé el perro. ¿Me explico? Como Ujú. minimizar lo que él siente, minimizar lo que piensa incluso. Inconscientemente, obviamente, ¿verdad? Sí, pues sí. Una Ujú, vez voy a balconear a mi papá, pero una vez ya no estaba tan chiquita, teníamos un canario que se llamaba Piolín, entonces lo ujú, teníamos en el patio. Y antes, ahorita ya pusimos como una división, pero entonces digamos ujú. que se podía hacer, si te asomabas, veías al vecino. Entonces echaron de ese ray y pues se murió el canario, cosa que yo no supe. Y papá me dijo, acompáñame a tirar la basura. Y lo acompañé a tirar la basura y no sé qué. Y ya regresamos y me dijo, ay, ¿qué crees? Se murió Piolín y tú me acompañas a tirar a la basura. Y yo así No, de, no puede ser. o sea, afortunadamente no estaba tan chica y no me traumó. Me dio Claro, entre risa y como que, sí, claro, pues pero es un pero sí shock, dije que, qué manchado. Así claro. que papás, no hagan eso, por favor. No, no hagan parte de ese crimen a sus hijos, no, no los hagan cómplices. Claro. Y sin saber lo que es lo peor de todo. Sí, así de, me acompañas a tirar el cadáver. Tú fuiste cómplice. Sí, no, pero no. Hasta eso no, afortunadamente no me traumó mi papá, creo. Sí, eso es lo bueno. Vanessa, ¿cuáles serían algunos síntomas o signos más comunes que los padres o cuidadores deberían como de buscar a ver si como que si va bien el duelo de su hijo o le va tirando como a la depresión? Mira, te digo que esta situación, bueno, estas fases diferentes se dan en un año. Ujú. Ya después de un año, ya es algo que tiene que ser revisado urgentemente. Ujú. Si yo veo que empieza a bajar de rendimiento escolar, puede ser normal, pero tengo que hacérselo saber al niño y decirle, ¿sabes qué? Veo que estás bajando tus notas, veo que estás muy triste, veo que ya no quieres salir a jugar, veo que así, para ver qué podemos hacer para ayudarle. Ujú. Incluso también la parte de acercarme con ellos y decirles, ¿sabes qué? Pues quisiera platicar de tu tía que falleció, yo sé que eras muy cercano a ella, entonces que queremos platicar de eso. Ujú. O sea, no dejar como, Ujú, pues ya se murió y pues ya ni modo, ya el tema ya no es relevante y entonces ya cada quien por su lado. ¿Me explico? Entonces ujú. sí es importante observar como esa situación de si duerme bien, si está comiendo bien, si las actividades que antes hacía las sigue haciendo o las hace nada más por hacerlas o ya dejó de hacerlas. Tenía yo un paciente que le gustaba mucho, estaba aprendiendo como a la patineta, tenía 11 años creo, y ya de repente falleció el abuelo y ya de repente me decía, no, es que ya ni siquiera la patineta me motiva. O sea, porque yo llegaba de la escuela y le platicaba esto a mi abuelito y hacía esto con mi abuelito. Y entonces ya no quiero salir a la patineta. Ujú. Y entonces yo le decía, bueno, sí, es importante que te des cuenta de esa situación y buscar a lo mejor otra cosa que sí puedas disfrutar. Ujú. Y tal vez imaginar que tu abuelito está ahí contigo. Ujú.
Porque una de las estrategias que trabajamos mucho es como la imaginación guiada. Ujú. O sea, haz las cosas que a lo mejor te gustaría hacer con él para Mm, motivarse también. ¿Me explico? sí, o imaginarse como que está ahí alentándote, ¿no? Claro. Ujú. Como que le dices, sí, tú puedes subirte a la patineta, tú puedes, y así. Ujú, Este, mm, y sobre todo en los comportamientos de como regresión. O sea, que mi hijo ya hacía esto, esto, esto y esto, y después de repente, como pasó esto, o como nos mudamos, dejó de hacer esto. O como falleció el perrito, dejó de hacer esto. Ujú. Entonces, esos son como factores clave que los papás pueden observar y que les indicaría que necesitan venir a una sesión. Ujú. ujú. Sí, porque como dijiste, o sea, no nada más es la pérdida de un ser querido, ¿no? También puede ser un cambio de casa, a lo mejor perder su juguete favorito de toda la vida. Claro. De eso es también un duelo para ellos, porque también es un trauma. O que tuvieron un accidente y perdieron algún miembro, también es un duelo. Sí. Y como tú dices, realmente cuando se trata de niños, pues lo minimizan mucho. Dicen, ah, está chiquito, no se da cuenta, al rato se Ajá, le pasa y empieza a jugar, ¿no? Y sí, sí. efectivamente, con los niños pasa eso, de que en un momento están jugando muy felices y al otro momento se acuerdan otra vez de la pérdida y empiezan a sentirse mal, llorar y todo eso. Pero pues es normal, pero eso no quiere decir que no les duela. Ujú. Ujú, porque Justo aparte el también hay que mucho que lo quieren distraer, ¿no? Así como que sí, sí, toma otro juguete o toma esto. Así como que síguete distrayendo y solo como que le están como que dorando la píldora para que el niño no viva su duelo, ¿no? Que ujú, realmente lo tiene que vivir. claro. Ujú. Y sabes que lo que mencionas es bien importante porque si hacen ese tipo de cosas de tratarlo de distraer con otra cosa o entonces te compro el Xbox de no sé qué, lo que hace es que el niño va aprendiendo a cuando yo tengo algo que me duele, algo que me preocupa, algo que me hace sentir mal, lo puedo suplir con cosas materiales. Mm, Entonces, de una u de otra manera, se va como al otro extremo. oye, ahorita pensándolo, así como lo pones, o sea, puedo imaginarme a 20,000 adultos que suplen pérdidas por cosas materiales, ¿Sí? ya sea pérdidas de matrimonio, de noviazgo, de alguien, algún ser querido, pero justo por eso hay tanta gente que sustituye o presume así como que, ay, sí, yo tengo esto y esto, pero realmente en su casa es infeliz, o sea, puede ser lo Claro, más rico del mundo, pero es infeliz porque pues no trabaja esto, ¿no? Y a lo mejor lo viene arrastrando desde una infancia por no trabajarlo en el momento adecuado. claro, exactamente. Entonces, te digo, va creciendo con esa idea, para él es normal de cuando me duele algo, cuando se me dificulta algo, puedo suplirlo con algo material. Ujú. Incluso pasa mucho cuando, por ejemplo, ya tengo mis hijos y entonces lo que pasa es que como yo estoy acostumbrado a suplir ciertas cosas que duelen con cosas materiales, lo que hago es, bueno, pues como no puedo compartir tanto tiempo contigo, hijo, por mi trabajo, entonces te doy, te compro mil cosas. Ujú. Ujú. Entonces es como una cadenita, aprende del papá y aprende del papá y aprende del papá y así. Ya ven, por eso es importante la terapia. Y de ahí no darle a tole con el dedo a los niños, porque luego Claro, crecen adultos traumados y luego uno tiene que pagar las consecuencias y no encuentra hombres buenos. eso es lo malo. Chin, ahora lo entiendo todo. Vanessa, ¿cómo puede influir la autoestima y la confianza de un niño? Pues sí, influye bastante. Ujú. Em, Como decía, el duelo pues tiene que pasar diferentes fases, ¿no? Son 5 etapas diferentes y entonces si el niño no se siente incluso capaz
de poder como superar ciertas cosas. Al contrario, en lugar de decir, bueno, sí puedo seguir mi vida con esta pérdida y adaptarme al nuevo entorno, lo va a ver como algo muy catastrófico, muy feo, muy ya no quiero, y puede llegar a la depresión. Uh-huh. Y esto es más que nada cómo se va sintiendo el niño. Si el niño desde una edad muy temprana va aprendiendo que a lo mejor lo sobreprotegen y todo eso, él se va a ver como, es que yo no soy capaz, porque siempre hay alguien más que me ayuda a superar ciertas cosas. ¿No? O el simple hecho de que la mamá sigue, a lo mejor la mamá sigue haciendo cosas por él. En la mañana el niño puede preparar la mochila perfectamente, pero la mamá lo hace. O vamos a algún lado y entonces la mamá le lleva todo lo que necesita. O sea, la parte de la autonomía le da como ese sentido de yo puedo hacerlo solo. No necesito a mi mamá o a otra persona que me ayude, sino yo puedo hacerlo solo. Entonces, con esas pequeñitas cosas, también influye mucho en la parte del duelo. El sentirse como que pobrecito de mí, no lo voy a lograr, no soy capaz, soy débil. Entonces me tienen que ayudar. Aunque también podría ser como un arma de doble filo, ¿no? El sentirse menos o el decir, de aquí soy y agarrarlo modo chantaje. Así de, pues si me ven pobrecito de mí, pues voy a conseguir tal y tal y tal cosa. Claro. Y por eso sí es importante que los papás no sobreprotejan en ese sentido. Y entonces poco a poco las cosas que yo ya sé que mi hijo puede hacer, pues te voy dando un poquito más de responsabilidades. Porque tú ya puedes hacer esto, tú ya puedes hacer aquello. Entonces es importante que lo empieces a hacer. Ya tenemos aquí unos comentarios. Dice Jacqueline Mabel. Hola, buenas noches, excelente tema. Cuando mi mamá murió, abuela de mis hijos, mis niños de 2 y 4 años, yo no les dije nada. Yo no lloré nada con tal de no verlos sufrir, hasta que un día mi hija de 2 años me dijo, mamá, tu mamá murió y nunca nos dijiste. Yo no sabía cómo abordar el tema hasta que les dije que sí se había enfermado y que se había ido. El niño de 4 me dijo, sí, mamá, mi abuelita murió de un infarto y fue muy fuerte para mí. Y Claro. Ligia dice, interesante tema, como papás casi siempre tratamos de evitarles el sufrimiento a los hijos, pero en efecto, solo los afecta y los hace más vulnerables a los retos de la vida. Al final, los duelos se deben de vivir, lógicamente, con el acompañamiento adecuado. Sí. Y fíjate, aquí yo creo que el primer comentario de ellos fue como Ujú, muy impactante, ¿no? sí. Trataba de no decirles, trataba de evadir el tema, hasta que Ujú, de pronto la chiquita le dijo, a ver, pero ¿cómo? ¿Qué pasó con la abuela? ¿No? Entonces ajá. ahí te das cuenta que sí se dan cuenta, que no es como que puede desaparecer la persona sin que ellos se den cuenta. Y obviamente sí esperaba como ese, no sé, a lo mejor ese consuelo, o que incluso el simple hecho de informarle, ¿sabes qué? Falleció por esto y esto, ya estaba muy enfermita, pasó esto, o sea, que realmente haya mm, como esa noticia Ujú. de qué fue lo que pasó con la abuela, Sí, para que que no esté, entiendan como el proceso, ¿no? O sea, qué pasó, por qué, no nada más así de, eso fue. claro, sí, sí, sí. Y fíjate que la otra sí se enteró que fue un infarto. No sé de dónde lo Ujú. haya escuchado o por qué haya dicho esa parte, ¿no? Pero Sí, creo que ya tenía también como... me sorprendería si de repente me dicen los que pensaba que no sabían, que sepa perfectamente de que morir de tan chiquito, ¿no? Ujú, exactamente. Y entonces a lo mejor se me ocurre, ¿no? Que sí hablaba
del tema con otras personas, pero no con sus hijos. Entonces Mm, de ahí lo escuchó, ¿no? a lo mejor pensaba que estaban dormidos o algo así Tal y vez, por ahí ujú, se enteró. sí. Entonces, Mm, pues de que están en todo, están en todo. sí, y Ujú, aparte, o sea, sí, como dices, están en todo y aparte son muy curiosos los niños. sí. Entonces, Ujú, como que hay que estar preparado para 20.000 preguntas que te pueden hacer, ¿no? claro. O igual y están muy chiquitos, a lo mejor dicen, ah, pues sí, ok, ya mi abuelita es un angelito. Y tú Ujú, piensas que los vas a traumar de por vida si se los dices. Pero claro. como dices, es más fuerte si se enteran por otro lado. Porque como dices, necesitan un abrazo, necesitan más explicaciones y como que todo un Ujú, contexto y de alguien, pues, cercano, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Entonces, pues ¿Cuál- es importante llevar como ese acompañamiento. Ujú. ¿Cuáles serían algunas estrategias efectivas para apoyar a los niños que lo están experimentando? Mira, pues ese depende de el tipo de psicología que se haga. Ujú. El que yo trabajo es cognitivo-conductual, que quiere decir que todo lo que hacemos está en función de lo que pensamos. Ujú. Entonces, influye mucho en qué pensabas de tu abuelito. Ujú. Si el niño piensa que se fue o que se murió porque lo quería abandonar, pues tenemos que trabajar con ese pensamiento. Ujú. Algunas estrategias que utilizo también es trabajar el duelo por medio de cuentos. La lectura es bien bonita en este tema. Entonces, para los niños, yo manejo dos libros, se los voy a compartir. El primero es El corazón y la botella. Si quieren, les mando el link. Están en YouTube, ujú, para que los puedan reproducir. Y el siguiente es El árbol de recuerdos. Los dos hablan de cuando una persona se va y los recuerdos bonitos que quedan de esa persona. Ujú. Oye, qué Entonces, padre. sí, entonces es más que nada como no es evitar hablar de eso, sino recordar a esa persona con los momentos bonitos que tenías de ella. Y entonces ya la vas a recordar no con el dolor de que se fue, sino con ese anhelo que tenías, esa alegría cuando lo veías, todas esas cosas padres que Todo lo viviste. bonito que viviste. Ajá. Claro. Ay, Y sí. Creo que entonces todos te también, vamos a agradecer mucho que nos dejes después del programa los links en el chat, por favor. ahorita se los pongo. Y otra cosa también bien importante es que yo trabajo sobre todo una cosa que le llamamos libro de recuerdos. Entonces, en ese libro vas a pegar a lo mejor una foto de cuando fueron al parque tu abuelito y tú. Y otra foto de cuando estaban en una comida y el abuelito, no sé, empezó a reírse a carcajadas y tiró el refresco, ¿no? O sea, cosas positivas, cosas que tú las recuerdes y te genere mucha emoción, ujú, al recordarlas. Mm, Y entonces a lo mejor en ese libro vas a pegar las fotografías y abajo le escribes qué fue lo que pasó. Mi abuelo y yo en el parque haciendo no sé qué. Ujú. Y luego la siguiente, en la fiesta de no sé quién. Y aquí mi abuelo bailando con mi abuelita. Y aquí, jugando con el perrito. Todos los buenos recuerdos que tengas de esa persona. Ahorita es mucho más fácil porque ya tenemos más fotografías, ¿verdad? Pero cuando yo era sí, chiquita, no teníamos tantas ya no. fotografías. No, no nos estés balconeando, por favor. Bueno, esa Aquí es la no ventaja. vamos a decir de dónde. Ay, no vamos a decir cuánto tiempo tiene. Pero sí, no había tantas fotos. Claro, no había tantas. Sí había, pero no tantas. Exactamente. No había tanto presupuesto para tanta impresión. Claro. Y Oye, entonces la psicología. perdón que te interrumpa. Aparte de esto que mencionas del libro de recuerdos, creo que es una buena idea, no nada más para, pues así está genial para alguien que falleció y tener como eso, pero también así como para cosas durante toda tu
tu infancia y tu vida, a lo mejor como tipo diario, porque por Claro. ejemplo a mí me preguntan de ¿a qué te gustaba cuando tenías ni siquiera voy a decir 5 años, 10 años, así de cri. La neta ¿No te no me acuerdas? acuerdo. Entonces sería padrísimo si yo tuviera un libro así que dijera, pues en esta foto, o pego la envoltura de un chicle, me la dio el niño que me gustaba en ese entonces, Claro. que se Ujú. llamaba Christopher y que se me declaró y me dijo no sé qué. Entonces ya dices, no manches, está súper chido. Y ya así como que haces otra actividad, ¿no? Digo, ya saliéndonos del tema, pero se me hizo como una idea muy bonita. Pero ya Sí. retomándolo como libro de recuerdos, pues está padre tener algo así. Digamos, creo que nuestra versión sería como que cuando publicas algo en Facebook y ese es como un Exacto. video de todas las fotos, sería como que Ujú. nuestro libro de recuerdos, Sí, que sí, sí, sería la sí. versión de los niños y que Ujú. realmente pues es nuestra forma de sacarlo. Que muchos dicen así de, ay, qué ridículo, ya ni te escuchan, no sé qué. Así de, es mi terapia, ¿ven? No estamos mal, son nuestras terapias. No, sí, está Déjenos súper bien vivir. esa idea. Está muy bien esa idea de realmente tener como ese libro de recuerdos, como tú dices, aunque no sea de una pérdida, sino de toda tu vida para identificar incluso los momentos que más te han eh, representado, ujú, los que han marcado, ya sea positivo o negativamente, pero los momentos importantes en tu vida. Ujú. Sí, poner una foto del día que mi papá me llevó a tirar a la basura mi violín. Y me hizo cómplice del llevar el cadáver. Sí, también. Mira, aquí en los comentarios Jocelyn nos completa. Dice, de hecho no murió de un infarto, murió de cáncer. Pero él en su imaginario se creó que murió de eso. Yo le expliqué la enfermedad. Entonces, que todavía más sorprendente que de 4 años tan chiquito Sí. se haya sacado así como que de un infarto. Entonces, Ujú. pues sí, 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 sí. qué bueno que ya en determinado punto y pues ya que supo que sabía, que ya les haya explicado cómo estuvo el asunto, ¿no? Sí, eso es lo mejor, explicarles exactamente qué fue lo que pasó, porque si no, a lo mejor él hubiera crecido con esa idea de que fue un infarto, que fue algo como muy trágico, por así decirlo, o que sufrió la abuelita más de la cuenta y entonces como que crecer con esa idea, pues también hubiera sido perjudicial para él. Entonces sí es importante explicarles bien qué fue lo que pasó. Incluso, sobre todo, a lo mejor al darles la noticia, mencionarles, ¿sabes qué? Falleció, ¿no? Y también como que darles esa opción de ellos preguntar, porque a lo mejor tienen muchas preguntas y nosotros no, pues no nos imaginamos qué es lo que está pensando su cabecita pequeñita, ¿no? Ujú, Entonces, a la medida en que él me vaya preguntando, pues yo le contesto respecto, o sea, a su edad. Tampoco le voy a explicar un término acá muy médico o algo así sí, muy alborotado, ajá, pero sí, o sea, es un niño, tengo que explicarle un poquito más sencilla cómo fue la enfermedad o qué fue lo que pasó. Ujú. Pero sí darles como esa opción de si quieres preguntar, si tienes dudas, pregunta. ujú. Y poderlo platicar en familia, creo que eso es como lo más sano y que no sea un tema vetado, porque creo que tanto a los niños y, bueno, los niños digamos que todavía es como que están chiquitos o estaban chiquitos en esa época, pero también Ujú. para los papás también es una catarsis estarlo hablando y poderlo compartir y poderlo llorar y no tener que esconderse o aguantarse lo que sientes para que tus hijos no te vean llorar. Claro. Ujú. Y también esa es una parte importante, o sea, en el proceso terapéutico realmente no nada más es para el niño, sino también para Ujú, los papás. Ujú. Entonces, sí, yo recomiendo mucho que no nada más traigan al niño, porque muchos papás sí piensan eso, ¿no? Te traigo al niño y ahí arréglalo, haz lo que le tengas que hacer, ¿no? Pero no sí, es así. O sea, es también, o sea, a lo mejor algunas sesiones estamos los tres juntos y hablamos del abuelo los tres juntos,
para que realmente haya como ese acompañamiento con los tres, ¿no? Y también, bueno, otra cosa que también pueden trabajar, pero sobre todo con los niños más grandes, adolescentes y eso, es Ujú. una técnica que se llama la silla vacía, que es imaginar a la persona ahí enfrente de ti y qué cosas le dirías. Ujú. ¿Qué le agradecerías? ¿Qué consejo le darías? ¿O le pedirías algo? No sé, incluso hasta, pues cosas que a lo mejor hace años pasaron y nunca se lo dijiste o nunca se lo preguntaste, ¿no? Entonces, en ese momento, que lo haga. Entonces, por eso es importante que sean como más grandes, porque pues para niños chiquitos no va a funcionar, sobre todo porque implica como muchas emociones al mismo tiempo. Ujú. Entonces, eso Sí, ya se aparte a hace. lo mejor no la entenderían igual. Sí, claro. Ujú. Y la otra, bueno, esa sí es como muy importante, la parte de la gestión de emociones. ¿Mm? Que sepa que Ujú. estar enojado, que estar triste, que estar llorando es normal, que es algo bueno que saque sus emociones, que no tiene por qué reprimirlas. Y sobre todo el cómo la voy a sacar. O sea, si estoy enojado, no voy a ir a golpear la puerta, ¿verdad? Tengo O que los sacarlo. niños. Exactamente. Ujú. Tengo que darle como esas estrategias y herramientas de cómo voy a sacar ese enojo, cómo voy a tranquilizar, qué necesito para sentirme mejor. Si Y quiero por llorar, ejemplo, ¿qué tips les podrías dar así como que a los papás así que, no sé, a lo mejor no tienen como los recursos para llevarlos con un psicólogo o algo así de momento, o están así como que viviéndolo de repente y no tienen cabeza como para llevarlos a terapia? Como qué consejo les podrías dar, así como para darles tips, así como que mira, a lo mejor puedes sacar tus emociones, bueno, no sé cómo decir, a lo mejor escribiendo, o a lo mejor si son más grandes con lo de la silla, ¿qué otros tips? podría ser a lo mejor escribirle una carta. Si son más pequeñitos, a lo mejor no escriben muy bien o les da flojera escribir, porque también esa es otra, que puedan hacer como un dibujo para esa persona, dedicándole ese dibujo a la persona. O incluso ¿cómo se llama? El recuerdo más bonito que hayas tenido con esa persona, dibújalo. Ujú. Mm, Y también, bueno, ¿cómo te despedirías de esa persona? ¿Qué le dirías para que tú estés tranquilo y para que esa persona también esté tranquila? Ujú. Y Ay, eso esa está parte bien de fuerte. los, sí, sí, está fuerte. Pero pues eso es lo que le va a ayudar al niño a dar como un cierre. Porque si Ujú. hacemos como que nada pasó, Sí, no, pues pues no. no. Entonces, o sea, sí tiene que entender que esa persona no va a regresar. Y que mm, puede estar, o sea, mientras ella siga pensando en esa persona, sus recuerdos van a estar ahí, o sea, no es como que se muere la persona y ya automáticamente la olvidamos, Sí. ¿no? Sino al contrario, o sea, tú puedes seguir amando a esa persona, recordando las cosas buenas que viviste con esa persona y sobre todo, creo que es esa idea, o sea, nosotros pensamos que el duelo es que ya no te duela, ya no sufrir y no acordarte de esa persona. Pero Ujú. no, realmente no. O sea, el duelo es poderte adaptar al nuevo entorno y aceptar la pérdida. Recordar a esa persona no con el dolor, sino con el cariño que le tenías, como algo positivo, como algo bonito. Ujú. ¿Me explico? Entonces es más que nada por esa parte. Tú hablando de niños y mi cabeza trabajando de adulto y yo así, sí, me estás terapeando. No, y es que, o sea, es que si te fijas, bueno, ¿qué te puedo decir a ti? Pero, o sea, si ya viéndolo, o sea, fríamente, no hay, o sea, más que la diferencia de que, pues, un niño pequeño así como que
pues a lo mejor es como más sencillo procesarlo, no, porque no lo entiende tanto y así. Pero ya cuando son más grandecitos, o por ejemplo lo de cómo cerrar el ciclo y las cartas y demás, quedo así de todo eso me sirve a mí y todo eso me sirve a todos. Entonces es Ujú. así como que no, no nada más es terapia infantil, nos estás terapiando en todo, Vanessa. Ay, pues No, y la ojalá que verdad es todo que esto sí. sirva a No, es todos. que, y sí nos va a servir, o sea, tanto para padres, para hijos, como para los padres de los hijos, y para los que no tenemos hijos, pero tenemos algún duelo o algo así. Nos sirve, creo que nos estás englobando a todos, y por eso y todos, porque, o sea, sí vives tus duelos y todo, pero como que hay ciertas cositas que te remueven, ¿no? Entonces, bueno, ok, volvamos a los niños, no nos vamos a desenfocar. ¿Cómo pueden los padres o cuidadores ayudar a un niño a encontrar un sentido de propósito y significado después de una pérdida, ya sea muerte, este, de alguien cercano, como padres, hermanos, abuelos, mascotas, cosas materiales muy significativas o algún miembro del cuerpo, como te mencionaba? ¿Cómo lo ayudas a que encuentre un sentido? Mira, yo creo que ahí sí es bien importante que el papá también se abra y hable de sus propias emociones. Que le diga, ¿sabes qué? Pues es que a mí también me está doliendo, para mí también es difícil. Yo también quería mucho a esta persona, yo también se me hizo muy difícil la mudanza, a mí también se me hizo difícil perder el perrito. O mira, pues es que yo si estuviera en tu situación de perder un miembro del cuerpo, también me sentiría de esa manera. Ujú. Pero ahora vamos a encontrar la manera de aprender a vivir de esta nueva forma. Ujú, Ujú. Porque obviamente si el niño estaba acostumbrado, por ejemplo, supongamos, porque también me ha pasado, un niño que durante 6, 7 años vivió sin ninguna discapacidad y llegó el momento en el que en un juego de esos, de los pasamanos, ujú. se resbala, la verdad no sé por qué, pero se le atoraron estos dos deditos y los pierde. Entonces, obviamente ese niño va a tener que aprender a escribir de una nueva forma, diferente, aprender a comer, aprender a hacer muchas cosas de una forma diferente. Ujú. Entonces, justo es importante primero asimilar que hay una pérdida y es una pérdida significativa, no es como que pues, no pasa nada, ¿no? O sea, es un Ujú. cambio en su vida. Es algo importante, por eso es importante, valga la redundancia, Sí. que el papá sí le dé la importancia necesaria y que hablen del tema y que vean opciones de qué se puede hacer, de cómo le voy a enseñar a comer otra vez al niño, cómo voy a enseñarle a hacer ciertas cosas. Ujú. Y no que lo hagan como, ah, pues ya ni modo, de Sí, que o se que quede estén así. chiquitos que le den el avión así de, ay, no te apures, y luego te vuelven a crecer. Porque es lo peor que le pueden hacer, mentirles, ¿no? Exactamente, ya se queda el pobre con la idea de, pues, ¿cuándo me van a crecer si yo no veo que crezca? ¿No? Sí, o que se los van a pedir a los reyes o algo así. Así de, ay, si te Claro. portas bien te van a traer tus deditos. Ay, no, qué cosas tan Ujú, crueles. Pero sí ujú. salen, sí llegan a pasar. Sí, Eso es lo más triste. es por lo mismo, porque tal vez los papás o bueno, las personas que le digan eso no están hablando desde la empatía. Están hablando como que si ya eres niño, eres tontito, no sabes, ya cállate, Ujú. no me molestes. Pero no se ponen a pensar todo lo que está imaginando el niño. Ujú. Sí, O porque incluso ya le están también, creando una esperanza. claro, exactamente. O un niño que también a lo mejor creció en un ambiente muy violento. Ujú. Entonces crece con la idea de que así son todas las familias, así se tratan y así pues me golpea y no, nadie me ayuda, nadie me dice nada y todos se callan, o las niñas violadas. No, sí. Y la mamá sabe
de la violación, pero no dice nada, ¿no? Sí, no dice nada y sobre todo muchas veces porque es también la pareja, ¿no? Así de, ay, no, no digas nada, qué pena o qué vergüenza que sepan que violaron a mi hija. Ujú. ¿Qué van a Y eso decir de mí? pasa muchísimo, no sabes cuánto. Incluso hasta he tenido mamás que me dicen, es que si yo le digo a mi suegra que su abuelo tocó a mi hija, se muere. Entonces no puedo decir nada. Y es como, Ay, no, pero por ¿cómo es favor, posible? tenemos que hacer un programa de eso porque está súper fuerte. Sí, sí, Te voy sí, a comprometer al aire que por favor hagamos un programa de eso. No, es que, o sea, sí lo vemos mucho y lo pensamos, pero como en más grandes, pero ya en modo, niños y sobre todo las mamás diciendo esto, la familia diciendo eso, sí está muy cañón. Y lo peor es que claro. creo que cada vez pasa más. Sí. Entonces, por eso te digo, sí es importante que los papás se quiten como ese, tal vez tabú, o no sé qué sea, de que mi hijo no me puede ver vulnerable. Yo no puedo hablar con mi hijo de lo que realmente siento. Y entonces voy a tapar las cosas, voy a evadir el tema, voy a dejar de hablar de ciertas cosas. Al contrario, o sea, nosotros como adultos somos la guía del niño. ¿Cómo va a sacar sus emociones si no le enseñamos cómo hacerlo? Ujú, Sean buenas o malas, tiene que tener como esa guía de nuestra parte. Ujú. Y sea con el duelo, sea con el abuso, sea con cualquier cosa, nosotros como papás somos los que tenemos que guiarlos. Entonces, por eso exactamente. esa parte de que no quieran hablar o que ya murió el abuelito y ya no quiero hablar de eso, o que si pierde algo significativo para el niño, lo minimicen y, no pasa nada, no, al rato te compro otro. Pues no. Sí, Ujú. totalmente de acuerdo. Ya tenemos otro comentario de Jocelyn. Dice, perdón, de verdad está súper interesante el tema. Yo les hice ver que la muerte es la transición de la cual todos vamos a pasar. Yo les ponía la película de Coco. Sé que no es la mejor opción, pero por la edad de los niños les ayudó a entender un poco la muerte. Ahora ya que mis hijos tienen 4 y 7 años casi, les voy explicando conforme a su edad. Claro. Y esto es justamente lo que se tiene que hacer, conforme a su edad. Porque yo no le puedo explicar a un niño de 5 lo mismo que le explico a un niño de 12. Ujú. Ujú, Su entendimiento es diferente. A lo mejor el de 12 tiene más preguntas y ya me pregunta un poquito más de qué murió el abuelo, qué hizo, o es que yo me acuerdo que lo vi toser y salió sangre, qué pasó, qué fue eso, ¿no? Y a lo mejor el más pequeñito solamente es importante decirle, sabes que ya no va a estar, ya falleció, estaba enfermo y por eso ya no está aquí. Ujú. también depende de las circunstancias, ¿no? Porque, por ejemplo, como dices, a lo mejor pues lo vieron sufrir o lo vieron, pues no sé, a lo mejor hasta les tocó que se les muriera ahí el abuelo a otro niño que pues sé que el abuelo pues despertaron y el abuelo ya no despertó. O sea, es totalmente diferente, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Es O un más accidente, por impactante. ejemplo. Exacto. Ujú, ujú. Entonces es dependiendo de la situación, dependiendo de la edad, dependiendo incluso de las preguntas que haga el niño, lo que puedo o no puedo decirle. Ujú. Lo que sí les digo, no les recomiendo por nada del mundo, porque ya me pasó, que a un niño de 2 años lo llevaron al velorio y le enseñaron al abuelito en el Ah, ataúd sí. y fue como muy frustrante para él. Entonces, pues no, o sea, esa edad no es recomendable. ¿A qué edad crees que sería ya como recomendable, así como que, no, pues sí, para que vean y cómo es el proceso y que se despidan y todo? O sea, ¿cuál sería una edad ya prudente para si quieren hacer eso? Yo considero que hasta los 6 años o después. O sea, que ya el niño ya entró a la primaria, ya entiende como un poquito mejor ciertas cosas, pero en el kinder y No, todo sí. eso, no. Sino mejor nada más le explicas,
Sí, Claro. como dijiste. Vanessa, ya no sé, se nos está acabando el tiempo, así como que algo breve con lo que quieras cerrar para cerrar el tema, puntos importantes, algo que digas, esto por nada del mundo se tiene que dejar de decir. Pues nada más esta parte de que los papás son los guías. Entonces, para que el niño realmente pueda salir de este duelo durante ese año, necesita mucho la ayuda de los papás. Ujú. Los papás tienen que aceptar un poquito que somos seres humanos y somos vulnerables y que los papás también lloran y que los papás también se frustran y no está mal decirles a los niños, sabes que a mí también me está doliendo. A mí también me pasa todo lo que a ti te pasa. Y por eso vamos a tomar una terapia psicológica. Y yo también, a lo mejor yo también quiero hacerle una carta a tu abuelito. Tú le haces el dibujo y yo le hago la carta. Y entonces los dos vamos trabajando nuestro duelo. Y eso sería todo. Ay, está genial. Vanessa, muchas gracias de verdad por aceptar la invitación, qué padre. Yo te comprometí a otro, que me diste una idea genial, increíble Claro, para el sí, sí, sí. programa. Me quedé con 20,000 preguntas aquí, a ver si después hacemos una segunda parte. Segunda parte, sí. Pero porque es que de verdad es un tema tan extenso que, o sea, salen y salen preguntas y de las que tenía aquí ya me salté como 20 y ahí te hice otras 20 más. Vanessa, ¿cómo te podemos contactar? Si alguien quiere tomar terapia contigo, llevar a sus hijos o que vaya toda la familia, ¿cómo te pueden contactar? Pues mira, estoy en Facebook como Salud Mental con Vane o en TikTok también, Mente Sana con Vane. ¿Sale? Ok. Entonces cualquiera de esas dos. O no sé si quieres que te pase mi contacto para que me manden mensajito. Sí, 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 sí. Tú, tú pasa lo que quieras. Si ¿Vivo quieres o ponerlo lo en el digo? chat, ¿Cómo lo quieres? si quieres dilo y también Ah, lo dejas escrito, porque hay muchas, hay varias que solo se escuchan. Entonces no ok, pueden ver como el chat. Entonces ok. ya así ya sé que se metan a Facebook o que le estén escuchando directamente nada más por audio, pues ya Ujú, ujú. lo escriban rápido. Ok, muy bien. Entonces te lo digo, es 55 47 67 70 13. Con que me manden un WhatsApp y ya los puedo contactar. ¿Sale, vale? Y muchas Perfecto, gracias Vane. por la invitación, Tania? No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación y qué padre, qué gusto volverte a ver, aunque sea por este medio de camarita. Y pues Sí, bueno, nos despedimos por hoy, pero no sin antes agradecer a la fanaticada por su compañía, sobre todo a nuestra invitada Vanessa y a Balam por la transmisión. Muchas gracias, nos vemos dentro de 15 días, que pasen muy bonita Semana Santa, si se van de vacaciones con mucho cuidado y si no, pues descansen rico. Cuídense mucho y nos vemos pronto con otro tema muy interesante. Bye bye. Gracias, adiós. Vane. No, de qué, Tania, gracias a ti. Bye bye. Bye. Prueba a cambiar la perspectiva desde donde ves la vida. Prueba a mirarla desde 1 metro de altura. Prueba a mirarla rodando. Desde mi silla, porque rodando también se vive. En Violeta Radio 106.1 FM, porque rodando también se vive.